bendición que podemos estar en esta noche, amén. El Señor es tan bonito para con nosotros y de seguro nos va a enseñar algo el día de hoy. Les invito a que abran las escrituras en Filipenses capítulo 2, verso 2 al 4. Mientras buscan, doy la bienvenida a cada uno de los hermanos, los amigos que nos acompañan, los niños y los adolescentes. Filipenses capítulo 2, versículo 2 al 4, y luego vamos a leer esa misma cita, pero en la versión de Palabra de Dios para Todos, la PDT. Filipenses capítulo 2, del verso 2 al 4. Filipenses capítulo 2. ¿Ya encontraron? Ahora sí. Bueno, vamos a leerlos todos a una sola voz, donde dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Pueden estar cómodos y vamos a leer, les voy a leer, bueno, sí vamos a leer esos mismos capítulos en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Esperemos un momentico mientras la presentan allí en pantalla. Y dice así: entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismos. Cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Amén. Bueno, el tema para el día de hoy es: la humildad es un acto de amor. Estas palabras las escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, y el día de hoy acá en La Rosita las estamos leyendo para ver el Señor qué nos quiere enseñar. Y bueno, podríamos iniciar con una pregunta sobre qué es la humildad, pero me gustaría que cambiáramos un poquitico esa pregunta y que le diéramos un significado mucho a este interrogante desde la humildad como una característica. Entonces podríamos la pregunta cambiarla y preguntar: ¿qué es la humildad desde una característica propia del ser humano? Entonces podemos decir que la humildad como una característica que es propia del ser humano es que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y nuestros defectos, de nuestras maneras en las que actuamos, porque levanten la mano aquí todos los que sean perfectos y no tengan ni una sola falta. ¿Cierto que no? Entonces la humildad consiste en eso, es una característica que nosotros seamos conscientes de que tenemos virtudes, pero también defectos. Otra característica es que la humildad es lo opuesto a la soberbia y a la arrogancia. La soberbia son los sentimientos de superioridad y una actitud que tiene el ser humano de altivez. También puede ser como necedad. Y la arrogancia, aunque son parecidas, no son lo mismo. La arrogancia es el acto de creerse superior a los demás a tal punto de mostrar actitudes de desprecio. Otra característica es que la humildad es un valor fundamental para convivir armoniosamente en sociedad.
Y como otra característica también tenemos de que las personas que actúan con humildad son modestas y sencillas. No tienen complejos de superioridad y respetan profundamente a las personas de su entorno, es decir, las personas con las que comparte diariamente, con las que interactúa, con las que convive. Y antes de continuar, me gustaría que leyéramos en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4, pero en la versión NBI, la nueva versión internacional. Primera de Pedro, capítulo 3, del verso 3 al 4. Y vamos a leerlo todos a una sola voz. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos de lujos. Más bien, que la belleza de ustedes sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Amén. Es por esto que traigo a continuación unos elementos que nos van a ayudar a evaluarnos, porque la idea y el propósito es que nosotros podamos tener una reflexión y veamos si estamos cumpliendo con algunas de estas características que les voy a decir a continuación o si no, y que el Señor sea ayudándonos para que podamos tener esas características si no las tenemos. Entonces la primera es aceptar las propias limitaciones. La persona que es humilde acepta sus propias limitaciones. La humildad se manifiesta en el autoconocimiento, es un análisis que yo hago de mí mismo como persona. ¿Quién más que yo que me conozco perfectamente para hacer ese análisis? Es allí donde el ser humano o donde me vuelvo consciente de mis fortalezas, de mis habilidades y también de mis debilidades, lo que nos sensibiliza sobre un aspecto importante. Usted y yo somos seres humanos. Tenemos limitaciones y como tenemos limitaciones, también necesitamos de otros. Por eso también es importante reconocer dentro de la humildad que podemos pedir ayuda a los demás. No está mal pedir ayuda. Hay personas que de verdad dicen no, están hasta aquí, pero no piden ayuda. Yo no entiendo por qué. Es tan fácil decir, venga, ayúdeme. Son unas palabritas. Pero hay personas que de verdad se les dificulta eso porque no tienen humildad. Y dentro de este aspecto cabe el reconocer las capacidades que tiene el otro que no tengo yo, porque si yo necesito del otro es porque pues no puedo hacer eso. Entonces aceptar que nosotros tenemos limitaciones. No está mal reconocer que tenemos limitaciones y que necesitamos de otros. Como segundo elemento tenemos que la humildad es ser modesto ante los éxitos. Ser modesto ante los éxitos. No podemos envanecernos con nuestros logros. No se basa en creernos la última Coca-Cola porque no, nos ascendieron en el trabajo. Porque no, ahora ya escalafoné, ya dejo de estudiar, no sé, un bachillerato y ahora me paso a un doctorado. Entonces me voy a sentir que todos están por abajo. No, no se basa de eso. No se trata de hacer sentir mal a los demás por los logros que nosotros alcanzamos de manera personal. Y tampoco, mucho menos se trata de creer que llegamos allá por nuestras habilidades. Porque en ocasiones nosotros lamentablemente, casos se han visto y a veces nos pasa donde uno dice, uy, alcancé esto, pero
olvidamos que no es por nosotros, sino que es Dios quien nos ayudó, quien nos dio el conocimiento, quien nos dio la fuerza, quien nos dio la salud, quien nos dio esa gracia delante de las personas. Entonces está en ser modestos con los éxitos. Y si en alguna ocasión nosotros estamos por acá arriba, que ese cargo, ese nivel que podamos llegar a tener, lo podamos usar de la mejor manera, para ser de bendición para las demás personas, no para empezar a pisotear, sino para empezar a ayudar a los demás, porque para eso estamos, para ser de bendición para los demás, amén. Que mientras más arriba estemos, más humildes seamos. Y si llegamos más arriba, pues muchísimo más humildes debemos de ser, amén. Porque resulta que como a veces estamos arriba y vemos la perspectiva de la imagen desde esta posición, en otras ocasiones podemos estar por acá y nos va a tocar ver la imagen desde otra. Entonces nos gustaría que seamos humildes, ¿cierto? Que cuando nosotros estemos por acá nos vayan a hacer lo mismo que nosotros quizás en algún momento hicimos, sino que así como nosotros dimos ejemplo, también las demás personas se van a actuar y comportar de manera agraciada con nosotros. Amén. Otro aspecto es que la persona humilde admite cuando no sabe algo y no tiene miedo a equivocarse. Porque hay a veces como el ser humano puede llegar a ser tan arrogante, tan soberbio, que dice, no, es que yo sé todo, o no, yo no me puedo equivocar porque es que, y si se equivoca hace como de que, como para encubrir de que se equivocó, como si equivocarse fuera algo malo. Entonces, hermanos, niños, no la sabemos todas. El ser humilde nos lleva a reconocer que tenemos conocimientos en unas áreas y en otras no, y que para eso va a haber otra persona que nos puede brindar ese conocimiento y que nos va a enseñar. Nadie nace aprendido, lo vemos desde el principio, desde que estamos chiquiticos, la mamá, el papá, los familiares nos enseñan a caminar. No es algo así, claro, es algo que se da en los niños, pero hay una estimulación, hay un proceso, necesitamos de otros todo el tiempo. Y hay una frase que me gustó mucho, la cual dice, los errores son maestros en la vida, nos enseñan importantes lecciones y nos ayudan a ser mejores. Es decir, vamos a poner un ejemplo del que está aprendiendo a hacer arroz. Entonces, lo primero que encontramos es que para aprender, pues significa que no sabe, ¿cierto? Para aprender tiene que no saber. Entonces, primero reconocer que uno no sabe. Segundo, preguntarle a alguien que sí sabe. Aprender en el proceso, en el transcurso. Y a medida que uno va aprendiendo, se va perfeccionando. Pero resulta que el aprendizaje no se queda estancado, sino que puede crecer. Entonces nosotros nos vamos perfeccionando, ¿cierto? Porque si aprendí a hacer un arroz del blanco, el normal, el sencillo, pues hay muchísimos tipos de arroz. Entonces ahí va perfeccionando y todo esto y va aprendiendo. Y venía a mi mente la primera vez que yo hice pasta de espagueti. En esa ocasión estábamos en el pueblo en Sácama y mis papás no estaban. Y dije, bueno, me voy a hacer una pasta rica. Y me puse a ver videos y yo, pero ¿esta cosa qué? Entonces, como yo no sabía, vamos a preguntarle a alguien que sí sepa. A cuadra y media vivía una hermanita, la hermanita Dominga. Y yo, hermanita Dominga, voy a hacer una pasta, ¿cómo la hago? Mamita tiene que hacer esto. Y yo, bueno, listo. Y me fui. Hice los primeros pasos y, hermana Dominga, ya hice esto, ¿qué más tengo que hacer? Fui como unas 5 veces allá donde ella a preguntarle. Y yo hacía una cosa y me volvía. Y iba, y hacía.
y aprendí a hacer la pasta. Y aunque ahorita he visto otras recetas, yo hago la que me enseñó la hermana Dominga porque me queda rica así como ella me la enseñó. Entonces, y después le llevé un plato de pasta para que lo probara. Entonces, el ser humilde nos lleva a reconocer que nosotros no nos la sabemos todas y que nos podemos equivocar. ¿Cuántos no se equivocaron de pronto echándole más sal al arroz y que eso quedaba salado? O que quedó sopudo. ¡Ay, sopa de arroz! No es arroz. En muchas ocasiones nos vamos a equivocar en estas cosas y en muchísimas más. Amén. Otro aspecto, el cuarto aspecto, es reconocer el valor de los demás. La persona que es humilde reconoce el valor de los demás. Las otras personas que hacen parte de nuestra vida son importantes. No debemos desprestigiar ni minimizar el esfuerzo que hacen los demás, los roles que cumplen, las actividades que realizan en su día a día. Esto lo leíamos muy perfectamente en Filipenses capítulo 2, verso 3, el que leímos al iniciar. Filipenses capítulo 2, verso 3, que nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, aquí podemos mencionar los hijos, nosotros, los hijos, los que todavía estamos en casa y aún los que ya están fuera. Reconocer el esfuerzo que hacen nuestros padres y reconocer el esfuerzo que hace nuestra mamá. Ella se levanta temprano a hacernos el desayuno y no solo eso, porque a veces uno dice, no, ella sí hace la función, me lava la ropa, me da comida, pero también, ¿quién estaba ahí cuando uno se enfermó? El papá muchas veces queda dormido, pero la mamá, esa sí estaba. Esa se preocupa muchísimo, hasta incluso más que uno. Entonces es reconocer el valor que tienen nuestras mamás, nuestro papá en nuestra vida. Esa figura paterna que nos enseña, que nos ama, que nos cuida, que nos brinda protección. Debemos de reconocer eso. La esposa, reconocer el esfuerzo que hace pues el esposo, el varón, en el trabajo para llevar el sustento, ¿no? Que los detalles que le da. Sí, hace unos días yo estaba en el centro con mi papá y me pareció muy lindo. Estábamos ahí, me encontré estábamos cerca de donde trabaja mi cuñada y fuimos y le llevamos un poquito de piña. Y entonces llegó mi hermano y él dijo, no, es que mi esposa me había pedido un helado en la mañana, eran como las 4 de la tarde y hasta ahorita tuve tiempo, me escapé, fui y lo compré y se lo llevaba. Reconocer ese esfuerzo que hacen, no solo fijarse en lo negativo, sino que también es importante reconocer el esfuerzo que hace la pareja. El esposo, no desmeritar el esfuerzo que hace la esposa. El aseo, la limpieza, el que le tenga la ropa así bonita, bien arregladita, eso cuesta. Uy, eso toma mucho tiempo. Yo no sé, pero yo me pongo a planchar y mientras plancho acá se arruga allá. Y mientras plancho acá se arruga en otro lado y yo no, esta vaina mejor lo dejo así, me lo pongo medio planchado. Porque es un esfuerzo, yo no sé. Pero es importante, a veces son como cosas tan pequeñas que nosotros normalizamos y que por eso ya no se nos hacen que tienen un valor. Entonces es dejar que esas cosas adquieran valor y que empezamos a ver eso como algo positivo y reconocer el esfuerzo de los demás. Ahora los padres, reconozcan el esfuerzo que hacen sus hijos. No desmeriten las actividades que ellos realizan. En el colegio, papi, me saqué un 4, pues en puntaje de 1 a 5, ¿no? Me saqué un 4, tan poquito.
Y el chinito se esforzó, hizo la tarea, investigó, no le preguntó a chat, sino que investigó en Google, ¿sí? Entonces, a veces como que los papás tienden a hacer, no, es que yo quiero que usted haga esto, y se saque todos 5. Hay muchos factores y no siempre no es malo no sacarse un 5. Yo en una universidad una vez me saqué un 0, peor que un 1. Y yo, mami, me saqué un lindo y hermoso 0. Y creo que todavía tengo el parcial por ahí. Y estudié. Y yo tomo notas y presto atención, pero me saqué 0. Y ya. Se recuperan las notas y pasé la materia. Entonces, también cuando su hijo le da un detalle, un dibujito, una manualidad que hace con mucho amor, aprecie eso. Va a llegar el momento en el que no le va a dar eso. Guárdelo. Yo a mi papá le di una frase que sí, papi, te quiero mucho, y la tenía por ahí en el forro del celular, la última vez que lo vi. Aprecie todos esos detalles. Reconozca el valor de los demás. Amén. Quinto, estar dispuestos a ceder. El que es humilde está dispuesto a ceder. No siempre vamos a estar en lo cierto, así que es importante que seamos sensatos y que reconozcamos que el otro también puede tener la razón. Es dejar la terquedad de lado y cambiar el es que yo tengo la razón por un yo también me equivoco, tienes razón. Son palabras muy sencillas que a veces cuestan demasiado decirlas. Pero el que es humilde, eso es normal. No, si yo me equivoqué, tiene razón. Porque no hay egocentrismo, no hay orgullo, sino que es humilde, es pasivo. Amén. Cuando se deja el orgullo de lado, podemos volvernos un poco más humildes. Hermanos, pregunta, ¿cuántas peleas no se han tenido en el hogar, en el trabajo, en las relaciones de pareja, en trabajo en equipo, con los hermanos de la iglesia, en el trabajo de los servidores, por no dejar el orgullo? Se han tenido muchas peleas por no ceder, por no aceptar que se tuvo, que se equivocó y que simplemente no tenía la razón, y la razón la tenía el otro. Y ahí dice en Romanos 12:18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Ceder evita conflictos. Ya, sencillísimo. Sexto, el que es humilde sabe escuchar. No es oír, es escuchar, es prestar atención a lo que nos están diciendo, es reconocer al otro, reconocer que hay un otro que merece respeto y que merece ser escuchado. Y me gustaba mucho algo que decía un profesor, y es que escuchar es el acto más humano que puede haber, porque allí es donde nosotros nos damos cuenta de que no estamos solos, de que yo no estoy sola en el mundo y que hay otros que tienen otra perspectiva, que me pueden dar otras ideas, otro punto de vista, y que nosotros juntos podemos crear un pensamiento, que podemos crear ideas, estrategias, ponernos de acuerdo para construir. Pero muchas veces por el orgullo, por todo esto, por no tener humildad, es imposible que se haya una conversación asertiva, adecuada con los familiares, con los amigos, con las parejas. Amén. Y por último, pero no menos importante, el que es humilde sabe pedir perdón cuando es necesario. Amén. La humildad nos lleva a reconocer que no somos perfectos, que a veces nos equivocamos,
que a veces actuamos mal, que tenemos malos comportamientos, malas actitudes que hieren a los demás, que también decimos cosas que no deberían de ser dichas, que hieren a los demás. Y si nosotros somos humildes, nosotros vamos a poder pedir perdón en el momento necesario. Amén. Y no es que yo pida perdón y diga, bueno, perdóneme. Bueno, ya, dejemos así, bueno, perdón. No, es actuar de una manera que sea coherente con lo que yo estoy expresando. O que yo iba a decir, no, perdóneme, pero es que esto y aquello, pero perdóneme. Como, no sé, es como, sí, palabras vacías, eso no tiene ningún significado alguno ni una trascendencia. No pasa nada. Entonces lo que el Señor Jesús nos invita es a pedir perdón. Nos invita a dar ese primer paso. Porque en ocasiones es necesario que uno tome las riendas, que uno diga, lo piense, lo analice y diga, no, verdad. Y si quiero que haya una reconciliación, que el ambiente, la armonía vuelva, pues sencillo, doy el primer paso y empiezo a hablar y después, si es necesario, pido perdón. En una ocasión me pasó algo que yo dije, Señor, yo no quiero no como que, yo no, pues no, pero pues si el Señor lo pone es, yo creo que porque Él quiere y sé que alguien de pronto lo necesita. En una ocasión tuve un pequeño conflicto con una persona y yo algo me estaba echando cantaleta y yo, bueno, normal, hasta que llegó un punto donde yo dije, no, si me sigue echando cantaleta yo voy a explotar. Entonces yo me acerqué y de manera muy pasiva, porque yo dije, antes de hacer eso, yo dije, Señor, ayúdeme pues para no embarrarlas, para no hacer esto más grande. Entonces yo le dije, perdón, ¿se puede callar un momentico? Y yo como que, porque ya estaba aquí, un poquito más y ya se me sale el mallorquín. Entonces yo le dije eso y yo dije, no, eso está perfecto. O sea, si yo le digo eso, de pronto, sí, o sea, no pasa nada. ¡Ay! Señor de la gloria, yo le dije eso y eso fue como si le hubiera dicho una grosería, mejor dicho. Empeoré todo. Y yo, bueno, me fui para la casa y después al otro día me estaba arreglando para venir al culto. Y yo, no, pero es que yo hice las cosas bien, yo no le dije nada malo y así. Y en mi mente, cuando yo me estaba desenredando el cabello, cuando dice, no, usted tiene que pedir perdón, porque si usted quería darle a entender que la manera en la que ella le estaba expresando su inconformidad no era esa, usted debería de haber preguntado otra cosa, no sé, buscar otra manera. En ese momento se me vino a la mente cómo haber preguntado, ya me olvidó, pero yo decía, verdad, si yo hubiera actuado de otra manera, no habría pasado lo que pasó, me hubiera evitado un conflicto. Y después, ahí vienen qué pasó, me tocó pedir perdón, ser humilde. Entonces ahí yo reconociendo, porque si algo que es el perdón es que uno tiene que reconocer que se equivocó, porque si no, no hay nada. Entonces, ¿yo qué hice? Venga, aquí hablamos. Y yo, es que yo le quiero decir algo. Yo le quiero pedir perdón. Y la miré a los ojos. Y yo, mientras la miraba, yo vi cómo su semblante cambió.
porque sí, fue un momento que uno podría decir algo tan insignificante provocó algo súper grande. Y claro, había un roce ahí tremendo. Pero cuando yo dije, yo le quiero pedir perdón, ese rostro, esa mirada cambió. Y yo me quedé viéndola y los ojos se le aguaron. Y yo dije, y en ese momento vino a mi mente, ¿sí ve? ¿Sí ve? Como de que era importante, y esto le estoy enseñando. Es que Dios no nos pone como que pruebas, conflictos para que nosotros sigamos siendo soberbios, sino para que aprendamos a pedir perdón y a perdonar. Porque también en muchas ocasiones nosotros podemos ser los agredidos y quizás la otra persona no pida perdón, pero nosotros tenemos un Dios que nos ha enseñado a amar y que nos ayuda a perdonar, a sanar esas heridas que tenemos internamente, esas heridas con las que cargamos, con las que pareciera que uno dice, no, ya no puedo más. Y entonces cuando nosotros pedimos perdón, esas cargas, esos sentimientos que lo empiezan a uno a comprimir, se va. Porque Dios nos da sabiduría y nos enseñó a ser humildes. Amén. Todos estos elementos debemos de tenerlos en nuestras vidas. Que seamos humildes es un valor importante, y decía el título, la humildad es un acto de amor. Cuando nosotros somos humildes, estamos teniendo un acto de amor con nosotros mismos y también con el otro. Amén. Qué bonito sería que cuando hablaran de nosotros, nos describieran, dijeran, no, uy, es que el hermano, uy, ese hermano es una persona, vea, y tiene una humildad, y es sencillo, es amable, respetuoso, pide perdón, mejor dicho. Que nosotros seamos esos, que la iglesia acá en La Rosita, que los niños, que los jóvenes, que los adolescentes acá en La Rosita podamos ser reconocidos como unas personas humildes. Porque a fin de cuentas eso solo nos va a beneficiar a nosotros, y si lo hacemos bien también podemos beneficiar a los demás, pero primeramente a nosotros como seres humanos. Si nosotros somos humildes y aplicamos esto en nuestra vida diaria, va a ser algo súper sencillo que realicemos, una acción súper sencilla, y también podremos dar lo mejor, porque primero está el ser nosotros, que seamos íntegros delante de Dios, que seamos humildes, porque así de esta manera nos podremos evitar muchísimas cosas. Amén. Dejemos que sea el Señor Jesús moldeando nuestras vidas. Amén. Y que cada día que pase no nos parezcamos más al mundo ni a lo que nos rodea, sino que cada día que pase nos parezcamos es más a Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les enseñe a ser humildes un poquitico más? Vamos a orar, porque el Señor nos enseña. Esto es solo un poquito. Ahora, esto es la teoría. Ahora viene la práctica. Entonces vamos a pedirle al Señor